hemos dormido con lluvia. Para los que les gustan los domingos lluviosos, hoy está de 10. Y para los otros, y bueno, ¿qué va a ser? No siempre la vida es perfecta como uno quiere, ¿no? Bueno, adelante con hoy. Muy buenos días para todos. Hoy tenemos un poco de barro también. El río ha crecido, así que bueno, estamos empezando una nueva temporada. Con ustedes, José, Félix, Juan Carlos, quien le habla Manuel, y nuestro acompañante de siempre, Roberto Molina. Pato Molina. Bueno, vamos a presentar el tema que vamos a desarrollar hoy y es también centro de una de las enseñanzas de CAF. Se trata de estudio incesante. ¿Y qué vamos a ver de esto? Las facetas que tiene, cómo cada uno de nosotros, de los seres humanos, podemos aprender continuamente, incesantemente. Y vamos también a pedir alguna opinión de los que puedan y quieran colaborar. Estudio incesante es el tema. El estudio incesante no significa la lectura incesante. La enseñanza de CAF muestra un panorama muy amplio que vamos a tratar de desenvolver entre todos. Pero es un hecho de la vida cotidiana que todas las circunstancias de la vida, las personas, los acontecimientos y por supuesto los medios de información nos están, no digamos bombardeando, pero nos están llegando con cambios continuos. ¿Cómo afrontamos esto sino a través del estudio incesante? Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Por ahí el sentido de las palabras que nosotros expresamos pueden ser interpretadas de una determinada manera u otra. Estudio incesante no significa que yo tengo que estar en la escuela, en la universidad o hacer cursos de perfeccionamiento permanentemente. Estudio significa atención a la vida. Estudio incesante en CAF significa apertura. Apertura a todo lo que nos rodea. Una persona en un determinado momento nos puede enseñar algo. Un trabajo, cuando nos esforzamos por hacerlo de una manera mejor, o más productiva, o más efectiva. Un paseo, un camino, una discusión, un disgusto. Algo que nos pasa y que es doloroso. Todo eso encierra una enseñanza. Eso forma parte del estudio incesante. Podríamos también decir aprendizaje constante o algo similar. Es decir, la vida para nosotros, para todos los seres humanos, es una escuela. Una escuela que no termina, porque siempre estamos aprendiendo. Parte de nuestro inconveniente, digamos, como seres humanos, llega el día en que creemos que ya lo sabemos todo o decimos que ya no tenemos más nada que aprender. Ahí comenzamos a ponernos realmente viejos, independientemente de la edad física que tengamos. Todo nos enseña, aprendemos de todo. Los acontecimientos de la vida, que son cambio continuo, también nos enseñan constantemente. Un momento muy doloroso, el fallecimiento de un ser querido, un antes y un después, un nuevo comienzo. Todo eso es materia de aprendizaje. Cuando lo vemos así como un estudio constante, nosotros como seres humanos somos, no sé si dueños de la situación, pero sí dueños de nuestra vida y de nuestro destino. De otra manera, nos sentimos avasallados por lo que ocurre. Pero cuando estamos estudiando, cuando aprendemos y ampliamos nuestro panorama, estamos estudiando. Entonces, somos activos. Y la vida no nos sorprende, aún con las sorpresas que nos da. Vamos a mostrar algún aspecto práctico de esto. Los miembros de CAF, de cualquier nivel que sea, le dedicamos un tiempo al trabajo mental. ¿Qué es ese trabajo mental? Es lectura, estudio, oración. La oración tiene un valor enorme porque
no solamente nos permite invocar a lo divino, cualesquiera sea la forma en que lo concebimos, sino también nos brinda la posibilidad del conocimiento de cómo opera nuestra propia mente. Sí, hay una parte también del estudio incesante que tiene mucho que ver con el aprendizaje, con lo que podemos nosotros absorber, tomar, enriquecernos de la vida, y es la flexibilidad mental. Dentro del aprendizaje hay que ser flexible mentalmente, porque cuando uno se rigidiza, cuando uno tiene solamente su idea y nada más, no acepta la de los demás, sean sus creencias religiosas, sus opiniones políticas, sus ideas o sus gustos o lo que sea. Si uno no acepta y se encierra en lo que uno cree y considera, tampoco va a tener mucho aprendizaje. El estudio incesante significa que uno tenga amplitud mental, le llamamos flexibilidad mental, para que podamos ser abiertos a las distintas opiniones y también enriquecernos con ello y poder quizás progresar en nuestra propia opinión. No significa que vamos a cambiar de opinión si tenemos algo realmente bien firme y contundente que sostener, pero sí ser amplios para poder enriquecernos con las opiniones de los demás. Juan Carlos, cuando hablaba, había mencionado que el trabajo mental se divide en lectura, estudio y oración, y habló de la oración. Pero ¿cuál es el concepto de lectura? La lectura es para nosotros un medio de recoger información, sea un libro, sea un diario, ¿no es cierto? La televisión podría ser también un instrumento de recoger información. El estudio, en cambio, es la investigación sobre esa información, si es veraz o no, y se amplía el nivel de conocimiento que yo tengo. Pero además, hay algo que me gustaría destacar, que es un poco lo que expresa el proceso de desenvolvimiento del alma en la vida. No digamos de los integrantes de CAF, sino los integrantes del mundo. Cuando yo empiezo, generalmente yo no sé que no sé. Es decir, yo ignoro. Generalmente pienso que sé un montón de cosas. Cuando soy consciente y trabajo interiormente, hay una instancia, una primera instancia, en que no sé que no sé. No sé si me expreso claramente. Sí, está bastante claro. Hay una segunda instancia, en esa instancia todavía hablo de lo que supongo que sé. En la segunda instancia, yo sé que no sé. Cuando aprendo a ser humilde, cuando me abro a la vida, yo sé que no sé. Todavía sigo hablando y digo y me jacto de lo que no sé y de mi ignorancia. El tercer paso es cuando yo no sé que sí sé. ¿Por qué? Porque aprendo a callar, ¿no es cierto? Y el cuarto paso, que es parte del desenvolvimiento total del alma, yo sé que sé, pero en ese caso no hablo. Muy interesante. Por ejemplo, había un ejemplo creo que es del budismo zen, donde dice que el discípulo al comienzo ve las montañas y son montañas, ve el agua y es agua. Después empieza a trabajar espiritualmente y encuentra muchos aspectos en la montaña y en el agua. Y finalmente, cuando arriba a la realización, la montaña y el agua es agua. Vuelve al comienzo. Vuelve al comienzo. También es cierto que para aprender espiritualmente y aprender intelectualmente en este estudio incesante, es bueno que podamos tomar las decisiones que busquen un bien común. Eso significa también que uno está considerando las otras necesidades, las posibilidades, la situación de las otras personas que están en nuestro entorno. Cuando uno va a tomar una decisión y evalúa realmente lo que es
necesario, provechoso, enriquecedor para el bien común, tiene una consecuencia determinada. Distinto es cuando uno toma decisiones solamente por su interés personal. El estudio incesante es que cuál es la necesidad de nuestro grupo, cuál es la necesidad de nuestro barrio, cuál es la necesidad de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestro país o nuestro mundo. De acuerdo con eso, es la amplitud con que vamos a tomar las decisiones. Es importante que tengamos esa amplitud mental en cada instante de nuestra vida. La lectura, el estudio, la oración, son actividades que podemos hacer todos, pero para que sean realmente efectivas, tienen que llevar un ritmo. Ese ritmo es lo que le da continuidad. Por ejemplo, las estaciones del año llevan un ritmo. Invierno, primavera, verano, otoño. En la música el ritmo es fundamental. Y en la vida de cada uno de nosotros el ritmo también es fundamental. Dedicamos un tiempo al descanso pasivo durante el sueño, al descanso activo cuando cambiamos de actividad. Dedicamos un tiempo a la tarea, dedicamos un tiempo a la investigación. Y así el día se hace rico y nos brinda muchas posibilidades de aprender de modo incesante. Este estudio incesante se modifica constantemente, nos va ampliando a través precisamente del estudio del aprendizaje. Habitualmente, generalmente, estamos identificados con nuestro cuerpo y identificamos a los demás por su cuerpo. ¿Qué sucede cuando ampliamos un poco la perspectiva y nos acordamos, porque eso sí, siempre lo sabemos, nos acordamos que no somos solamente un cuerpo? Cambia la perspectiva que tenemos ante la vida. Esa pequeña información, cuando la vamos incorporando al momento a momento de cada día, nos cambia la vida. Nos damos cuenta que todo es bello, que siempre hay oportunidades y que a pesar de lo que ocurra, estamos aprendiendo y podemos seguir adelante. Yo quiero largar una pregunta. Yo tengo la respuesta. Yo sé que tengo la respuesta. En cambio, largo a la mesa una pregunta que no lo largué en el momento en que estábamos estudiando el tema. ¿Por qué es importante el estudio? ¿Por qué es importante el estudio incesante? Y con eso cerramos el tema. O lo abrimos. Y ahora se puede hacer la pregunta. Sí, es una condición humana, me parece a mí. La inquietud, la necesidad humana, la condición humana lleva a que siempre estemos aprendiendo, a que siempre estemos creciendo. La evolución que vemos a través de los milenios, a través de edades siderales en el universo, y ahora como lo vemos en nuestra humanidad, en lo que vemos ahora mismo, percibo que siempre hay una necesidad de crecimiento, un impulso por crecer, un impulso por querer desenvolverse, por querer desarrollarse, por querer hacer algo mejor. Quizás por esa necesidad esté la condición de querer aprender continuamente. Como bien se está diciendo, el aprendizaje no es solamente de los textos. Se aprende cuando se trabaja con las personas. ¿No nos sucede que tenemos una idea respecto a cierta persona y de pronto, al ponernos a trabajar en conjunto, haciendo un equipo para obtener un resultado, ¿qué sucede? Y descubrimos virtudes, capacidades, habilidades que no teníamos presente. También se aprende continuamente
en el uso de los objetos. ¿No les ha pasado alguna vez que de pronto un descorchador de botella nos sirve para otra cosa? Sí, hay infinidad de cosas para aprender, pero el tiempo es limitado y ahora tenemos que pasar a la música. Y continuamos entonces en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y aquí estamos otra vez, muy estimados oyentes, en esta oportunidad acompañados por una miembro de CAF, se llama Viviana Vázquez, nos ha acompañado en otra oportunidad, que nos ha hablado de ejercicios especiales, y hoy la tenemos nuevamente aquí para hablar de muchas cosas interesantes. Muy buenos días, Viviana, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto volver a estar con ustedes y poder transmitir todas las vivencias internas, así que muy contenta. Yo la definiría a usted como una autodidacta, porque ha trabajado, ha estudiado muchísimas disciplinas relacionadas con la gimnasia, ¿no es cierto? Pero ha generado un método propio. Y me parece extraordinario cuando usted dice que hay una relación muy directa entre todo lo físico, lo psíquico, ¿no es cierto? Y la acción, por así decirlo. Creo que un poco es sobre eso que vamos a conversar, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí. Para mí, en la actualidad, todo lo que abarca el área mental, pensamiento, sentimiento, experiencias pasadas, está relacionado con la acción. Y tenemos un instrumento que es el cuerpo físico. Entonces, en él se deposita todo. Y cuando uno empieza a observarse, empieza a observar también su forma de moverse. Y sí, realmente lo quiero relacionar con el trabajo, como yo siempre digo, amoroso que hacemos los miembros de CAF, que es el desenvolvimiento espiritual, el desenvolvimiento humano, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, ¿no? Poder vivir un poquito más con calma, con equilibrio. Y bueno, escuché que se hablaba en un momento que han hecho una entrevista sobre el tema de la creatividad. Y es verdad, la creatividad es una energía que está a nuestra disposición. Simplemente tenemos que ser conscientes que está ahí. Y a mí me parece que en el trabajo del autoconocimiento, de la observación, el desenvolvimiento, realmente somos artistas. Tenemos ese talento, que lo vamos descubriendo a medida que vamos concientizando y vamos ampliando nuestra forma de ver la vida y nuestra vida. Viviana, fuera de micrófonos, habíamos estado hablando un poquito y a mí me quedó una duda o una inquietud sobre un tema que usted tocó, y es respecto a la autoestima, la confianza en uno mismo, la seguridad, la fortaleza, la que la gente, uno ve en el mundo que hay muchos que tienen gran autoestima, gran seguridad, eso les ayuda en la vida, y otros no. ¿De qué manera se puede hacer un trabajo interior y a través de la ejercitación física o ejercitación mental para enriquecer en buena medida, en buenos términos, digamos así, la autoestima? Sí, la verdad que es una labor interesante y a la vez profunda y simple. Una vez escuché en CAF esta idea de poder concientizar que no somos un producto acabado, que siempre nos estamos resignificando, recreando, eso mismo, sí. Y a mí me parece que pasa por ahí. Es decir, muchas veces uno no se anima a ser creativo por el miedo al fracaso, que tiene mucho que ver nuestra educación, la cultura,
Y mediante la labor del desenvolvimiento espiritual, lo que uno hace es empezar a observarse en ese círculo, ¿no?, de vida que tiene, y llega un momento en que uno se tiene que animar a plasmarse en ese lienzo. Ustedes hablaban en esa oportunidad del pintor que tiene ante él el lienzo totalmente blanco. Y bueno, yo creo que es hermoso la labor de desenvolvernos, porque todos los días somos un lienzo en blanco, en mi opinión, ¿no? Es decir, sí están firmes los principios, los valores, eso no cambia, pero sí nosotros somos los que damos las pinceladas para nuestra vida. Y a mí me parece que no, esa autoestima está relacionada con eso. Es decir, no soy un producto terminado, el trabajo del desenvolvimiento no lo puedo vivir como un sufrimiento. Llega un momento en que tengo que romper esa cáscara. Y si no la rompo conscientemente, el cuerpito me lo va a avisar. Y ahí aparecen, que bueno, es otro tema, ciertas enfermedades. Entonces, lo bueno es trabajar en equipo. Siempre escuché en nuestro camino y en otros caminos el trabajo en equipo de los miembros, ¿no? Pero de los miembros que formamos CAF, el cuerpo místico, como lo llamamos. Pero lo importante es también trabajar en equipo con uno mismo. Es decir, todos esos yoes que uno tiene, que empiecen a funcionar para, claro, recrearnos. Es decir, nosotros tenemos presente, cuando uno hace la labor de autoconocimiento, las debilidades y las fortalezas. Empezar a observar esas debilidades y no tenerlas como enemigo, sino trabajar para que trabajen con las fortalezas. Es un trabajo interesante. Una pregunta, Viviana, que me está viniendo con todo esto que usted nos está explicando. Por ejemplo, hay una palabra que es la palabra esfuerzo. Y creo que en parte del miedo al fracaso que se lo di recién, por lo menos como yo lo veo en este momento, es el miedo a perder tanto esfuerzo. Es decir, yo me esfuerzo por algo, un día, otro día, y no sale. Me va mal, así entre comillas. Si yo lo tomo como algo acabado, fracasé. ¿No es cierto? Perdí todo ese esfuerzo. Quizás haya otra óptica para ver lo mismo y que sea, digamos, productivo o sano. Bueno, escuchándolo me vino a la mente, yo hago el paralelo con el trabajo físico. Por experiencia, hubo una época en donde empecé a trabajar con mancuernas, con pesas, ¿sí? Y bueno, la juventud tiene esa impronta, ¿no?, de que yo puedo y que esto. Y bueno, empecé a trabajar con pesas de 1 kilo, un grupo muscular. Después ya, como iba bien, empezaba con 2 kilos, 3 kilos, llegué a los 6 kilos. Pero entre el kilo y los 6 kilos mi cuerpo me dolía y no lo escuché. Me estaba avisando, ¿sí? Entonces a mí me parece que hago, claro, lo mismo con lo que nosotros nos pasa. Nos está avisando. Lo que pasa es que tenemos esa cosa que no sé si llamarlo ego o no sé qué cosa, que uno dice yo puedo más, yo puedo más. Y una de las cosas que también estoy aprendiendo, y también por una experiencia que pasé el año pasado, a encontrar la medida. La medida de uno en el trabajo del autoconocimiento es fundamental. Yo puedo, y de hecho lo hacemos cuando estoy en reunión con mis compañeros, hablamos sobre un mismo aspecto y tenemos diferentes visiones. Entonces, poder escuchar la visión del otro, poder yo expresar mi visión, es encontrar la medida de cada uno, porque si no me va a pasar con las mancuernas. Y de hecho, me pasó. Cuando yo pasé una experiencia que realmente yo dije, ¿cómo puede ser tantos años de autoobservarme, de trabajar con los ejercicios que tenemos en CAF, cómo no puedo superar esta experiencia, este mal trance? Y la mayoría de las personas me decían, vos quedate, esperá. Bueno, no esperé, pero sí rescaté la experiencia. Hoy en día observo de que me pasó lo mismo que con las mancuernas.
capaz en ese momento, para no llegar a lo que pase, tenía que haber respetado una medida. Claro. ¿Sí? Eso es lo que es el conocimiento o el arte de conocerse a uno mismo, a ver hasta qué punto realmente, cuál es el punto de un límite que el organismo o las circunstancias nos dicen que no hay que pasar, que hay que saber qué es lo que uno puede rendir en su medio, en su forma, en su contexto, en su forma de vivir, ¿no? Yo recuerdo cuando usted se refería al fracaso y todo eso. En una época, y en inglés todavía, porcelana se dice China, la porcelana venía de China. Era un largo viaje a lomo de camello, inclusive una parte, hasta que llegaba a Europa y se vendía a precio fabuloso, ni el oro. En Suiza había un alfarero, Bernardo Palissy. Él dijo, yo voy a hacer la porcelana en Europa. Y empezó a probar. Probó de todo. Llegó un punto que no tenía más dinero para la leña, entonces empezó a quemar los muebles del comedor. Ahí la esposa dijo, vos estás loco, yo me voy. Pero terminó haciendo la porcelana. Y por eso se lo llama Bernardo Palissy el glorioso alfarero. Es decir, no tener miedo al fracaso, a todo lo que pase. Pero cuando la idea está acá y acá, también está acá y está en la pierna. Y él hizo lo imposible y al final lo logró. Eso me parece, para mí siempre fue un ejemplo desde la juventud. ¿Qué consejo, qué experiencia, qué frase podría decir a la audiencia que pueda resultar útil en cada circunstancia? Si es que hay algo que se pueda decir para que uno tenga la medida, la conciencia, la sabiduría para saber cómo enfrentar cada situación así difícil de la vida. Sí, bueno, a ver, lo que yo les puedo transmitir es que vivimos experiencias y que uno con el desenvolvimiento se prepara para entrar y jugar ese partido. Uno cree que estaba preparado y descubre que tal vez la situación, la circunstancia, lo goleó a uno. Bueno, en ese momento lo que uno tiene que sentir y pedir ayuda también, y también a la distancia, es decir, yo rescato la experiencia. Tomar a lo que uno considera que es un fracaso, entre comillas, y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que yo dejé de ver en mi vida cotidiana por creer que mi forma mental y emocional tenía una cierta forma que me estaba alejando de lo simple? Entonces, a mí me parece que eso yo puedo transmitir, no tener miedo a que si las cosas no resultan como uno pensó que iba a resultar, No es un fracaso. no es un fracaso. Esto no quiere decir, yo lo estoy hablando en un contexto, como yo siempre digo, no voy a tirar manteca al techo. Es decir, cuando uno se empieza a trabajar con uno mismo para ser una mejor persona, para poder generar otra energía en las áreas de su vida, una energía más expansiva, más creativa, es no entregarse a que esto no va a poder ser. Es algo muy simple, si bien hay que tener claro, ¿no? Como lo que usted decía, ¿no? De este alfarero. Él quería eso. Claro, Entonces un yo objetivo. quiero desenvolverme, es decir, yo me estoy desenvolviendo. Toda experiencia es enriquecedora en el sentido de que nos enseña cosas. Absolutamente todas las cosas que vivimos en la vida son enseñanzas que nos pueden enriquecer espiritualmente. Esa experiencia, esa sabiduría, es algo que podemos tener como conocimiento para que la próxima vez, si ha sido algo negativo, no nos vuelva a suceder o podamos resolverlo de una manera mucho más consciente, más elevada. Y también otra cosa, esto, ¿no? Es decir, cuando uno pasa ciertas experiencias, genera empatía y empieza a escuchar más, ¿sí?
Es decir, uno pasa una experiencia, no fue tan linda que digamos, pero genera la empatía en saber que a otras personas le ha pasado o le va a pasar o le está pasando. Y cuando uno se abre también, deja entrar al otro, porque muchas veces uno trabaja espiritualmente y tal vez no se da cuenta y se va formando en una burbuja y no tiene en cuenta al que está sufriendo al lado. Entonces, eso también es rescatable porque uno aprende en esta escuela de vida, como yo la llamo, a decir, bueno, está bien, en el momento sufrí, pero en este momento, ¿qué es lo que aprendí y cómo yo puedo escuchar al otro? Se abren canales. Claro, qué interesante. Bueno, estábamos en un punto, digamos así, máximo de todo esto que se puede decir, porque abre también muchas puertas, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas escenas que puede uno aprender. Quiere decir, hay muchas cosas para conversar más todavía, pero como el tiempo se nos ha acabado, lo vamos a dejar para unas próximas oportunidades. Así que gracias, Viviana, ha sido un gusto tenerla por acá y bueno, una próxima vez podrá existir aquí. Cuando vuelvan a Santa Rosa nos avisan. Pero totalmente. Gracias a ustedes. Gracias, Viviana, nos hemos enriquecido todos escuchándola. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos transmitiendo en Radio Flash FM 107.7 y nuestros teléfonos en la radio para comunicarse durante el programa en que estamos presentes 03546 420007 o bien el móvil 15 41 86 05. Y ahora vamos a la biografía. Nos ha llegado un mensajito que dice: muchas gracias, Viviana. Rodolfo de Buenos Aires. Muy bien. Retomo lo que estaba diciendo Manuel y José respecto al violonchelo. Hoy queremos dedicarle un tiempo a una violonchelista de fama mundial, inglesa. Nació en Oxford en 1945 y murió muy tempranamente, a los 42 años, en 1987, también en Inglaterra, en Londres. Esta violonchelista inglesa es una de las más prestigiosas del siglo XX y tuvo como esposo y compañero musical a Daniel Barenboim, un argentino pianista y director de orquesta con el cual ella realizó muchos conciertos. Pero por Dios, díganos de quién estamos hablando. De Jacqueline du Pré. Por fin, ay, me comía la uña, Dios mío. ¿Pero quién fue Jacqueline du Pré? Sí, Jacqueline du Pré es una de las más grandes violonchelistas del siglo XX y quizá de toda la historia. Tiene una vida muy especial por su talento extraordinario, por la cantidad de conciertos e interpretaciones extraordinarias que ha realizado y porque al final de su vida ha tenido una enfermedad con la que ha tenido que luchar, asumir y resolver muchas cosas de su interior. Jacqueline du Pré, ya dijo Juan Carlos, nació en 1945 y cuenta una biografía que a muy temprana edad, tenía 3 o 4 años, cuando estaba en la cocina con su madre, escuchando un concierto. Su madre era pianista, y en la radio se escuchaba un violonchelo. Y ella inmediatamente, teniendo esa temprana edad, dijo: mamá, yo quiero tocar ese instrumento. Lo llevaba, se ve, en la sangre, en el corazón, en el interior, esa decisión, ¿no?
Tal es así que a los 10 años ella ganó el primer premio en un concurso internacional de violonchelo y a los 12 años da su primer concierto en la BBC de Londres. Una verdadera genia de la música, y como los niños prodigios, como los genios, también tiene una parte de sufrimiento. Sufrió un aislamiento, quizás autoimpuesto, porque se dedicó de lleno al estudio del violonchelo ya desde muy niña. Incluso la madre consiguió, a través de personas influyentes, que en la escuela le aceptaran ese ensayo, ese continuo estudio de su violonchelo. Ella ama al violonchelo, se hace una con el violonchelo ya desde niña y realmente lo lleva a todas partes. Cuenta ese libro, esa biografía, que cuando una vez no puede llevar su violonchelo, ella llora y le dice a la madre: no puedo, no tengo el violonchelo. Es decir, estaba sumamente identificada con su instrumento. Eso hace que sea un poco un bicho raro en la escuela, y las demás compañeras la aíslen, la aparten, no la incluyan en sus juegos, porque es un ser especial, no saben cómo acercarse ni cómo incorporarla a su grupo de juegos infantiles comunes. Estudió con William Frith en Londres, con Paul Tortelier en París, con Rostropovich en Rusia y con Pablo Casals en Suiza. Es decir, eligió los mejores maestros de la época en que ella vivía. Y durante toda su carrera, Jacqueline du Pré tocó junto con orquestas y solistas de los más prestigiosos de Europa. Ella, digamos que era una niña grande. ¿Por qué? Porque no tuvo infancia. Prácticamente la práctica del violonchelo junto a su madre en un principio y junto a los profesores después hizo que ella no viviera ni su niñez ni su adolescencia. Entonces, cuánto grande ese estado de soledad, porque no pudo generar realmente amistades que pudieran penetrar en su vida, la mantenían como en ascuas, si ella no contaba con aquel elemento con que se había identificado, como habían dicho mis compañeros antes, con el violonchelo. Pero en realidad esa identificación con el violonchelo también era la carencia de la afectividad humana de la que no tenía. Aunque en Navidad de 1966, Jacqueline conoció al pianista argentino Daniel Barenboim y un año después, en 1967, se casaron y el matrimonio fue feliz durante mucho tiempo, hasta que empezaron los problemas con su enfermedad. Pero quería hacer también una referencia a un concierto, antes de conocer a Barenboim, un concierto mítico prácticamente, que hizo en Londres con la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de John Barbirolli. Ella interpretó el concierto de Edward Elgar, un famoso concierto para el violonchelo. Y quisiera citar acá la impresión que tuvo un músico que asistió a ese concierto y que está citado en la biografía que se hace sobre Jacqueline du Pré. Dice este músico: entró al concierto un poco descreído, un poco escéptico de lo que iba a escuchar. Sin embargo, en los primeros compases quedó petrificado y al continuar el concierto quedó pero totalmente anonadado. A tal punto que después del concierto, después de los 35 minutos del concierto, no fue a saludar a Jacqueline, no fue a felicitarla, porque no le salían las palabras. Tal era la impresión, el impacto que tuvo de esa música, de esa interpretación que tuvo Jacqueline du Pré de ese famoso concierto de Elgar. Jacqueline du Pré, cuando ejecutaba el violonchelo,
transmitía no solo la música del compositor de que trataba, sino también la sensibilidad de su alma exquisita. Y cuando, como recién se comentaba, se casó con el pianista argentino Daniel Barenboim, refieren que ese matrimonio fue una de las relaciones más fructíferas de la historia musical y la comparan con la de Clara y Roberto Schumann. Ahora bien, ellos realmente hacían una pareja ideal, tanto cuanto él la acompañaba en los conciertos con su piano o bien cuando él dirigía la orquesta. Él la acompañó casi hasta los últimos momentos en la que ella podía desenvolverse con cierta soltura, podríamos decir, o con cierta capacidad. Pero luego prácticamente se fue alejando y esa soledad hizo que en ella se acentuara muchísimo más. Cuando ella ya no podía tocar, y eso sucedió más o menos en la década de... Cuando tenía 28 años. 28 años, se dedicó a la enseñanza y trataba de transmitir no a los chicos la técnica, sino el espíritu, que no es tan fácil. Relatando la enfermedad, primero es un éxito extraordinario, una capacidad fuera de lo común, unas interpretaciones que dejan deslumbrando a los críticos y a los públicos de todo el mundo. Pero resulta que ella empieza a notar a los 25, 26 años una pequeña falla, una pequeña, digamos, insensibilidad, era eso, insensibilidad en las manos, especialmente en la mano izquierda. Entonces ya no puede sentir las cuerdas como debe, ni poder expresar todo lo que puede expresar, porque las manos no le empiezan a responder como corresponde. Empiezan a haber muchos estudios de esa enfermedad, no lo detectan, sino que después de varios años determinan que se trata de esclerosis múltiple. Y eso es irreversible. Y progresivo. Está muy relacionado con el tema que tocábamos en el primer bloque. Es deslumbrante, es genial, tiene todas las posibilidades y eso hace que descolle. Y después la contraparte, la otra cara de la medalla, la otra cara de la moneda, la otra cara de la vida. El sufrimiento, el dolor, la soledad, que lo tiene que resolver ella en sí misma. Los amigos no le faltan. Esos amigos que la acompañaron en sus éxitos, la acompañan en su dolor, la invitan a cenar, la llevan a los conciertos, la atienden lo mejor posible. Pero su dolor es de ella. Y esa declinación que ella nota en sí misma la hace padecer el doble, porque ella sabe, ella conoce, sabe de música, sabe interpretar. Es realmente un calvario para ella. La hermana de Jacqueline Dupré, Hilary Dupré, y su hermano Pierre Dupré escribieron un libro titulado Un genio en la familia, que le sirvió a un director de cine, Anand Tucker, para realizar una película, Hilary y Jackie, 1998, protagonizado por actrices de la época. Hay una historia tremenda, que es su último concierto, en una gira que hace por Norteamérica, que ella va sintiendo cada vez más la limitación, la insensibilidad de sus manos, la incapacidad de mover los dedos como corresponde. Entonces, antes de salir a presentarse al concierto, le dice al director: voy como a un calvario. Y así fue, porque los críticos y el público en general notó la gran diferencia de lo que era antes Jacqueline Dupré. La enfermedad, la esclerosis múltiple, empieza a invadir todo su cuerpo. Primero, esta insensibilidad en los dedos y esta incapacidad para después expresarse con el violonchelo.
Llega años más tarde a tener que andar en silla de ruedas, después ni siquiera moverse y quedarse en una cama, hasta que al final se produce el deceso. Es un marchitarse quizás continuo hasta el final de la vida. Eso fue entre los 28 y los 42 años, 14 años de agonía. Para aquellos que no conocen las obras de Jacqueline du Pré y le interesaría escuchar el nivel de su calidad, tienen que escuchar las obras de antes de 1971, porque en las grabaciones posteriores a 1971, las que hace con Antoine Dvorak, con Edward Elgar, Johannes Brahms, Beethoven, y esas ejecuciones ya prácticamente comienzan a notarse pequeñas diferencias. Y acá queremos hacerle un regalo, digamos, queremos hacer como una pequeña ofrenda, un poema escrito por el señor Luis Ángel Llarens, que es pintor, actor y artista plástico, que nos hemos permitido tomar. ¿De dónde es el autor, Manuel? Este es de Corrientes, él es correntino. Y dice así: Violonchela es el título. Madera, cuerpo de mujer abierta, a la luz y al azul de la pasión vibrante. Violonchela latiendo para siempre en la cumbre, del sonar poesía hacia quienes liberas. Le declaré mi amor, también madera de tu hechizo, al perfecto instrumento que fuiste, cuando hacías brotar lenguas sonoras, lamiendo mi esperanza, tocando y perfumando la música sangrante de tu cuerpo, me volviste a la vida. Con tu muerte, madera intolerable, deploré mi dolor a toda orquesta. Luis Ángel Llarens, Corrientes, Argentina. Muy bueno, muy lindo. Bueno, gracias a todos. Hemos hecho una pequeña presentación, un pequeño homenaje a Jacqueline du Pré y también de todos los temas que hemos tratado en este programa. Los invitamos a compartir, a opinar, a darnos sus comentarios también por todos estos medios, telefónicos o electrónicos. Nos despedimos y los esperamos el próximo domingo, con mucho gusto. Que tengan un hermoso domingo y disfruten el día de lluvia para los que les gusta. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo para todos. Un saludo muy grande para todos y los esperamos el próximo domingo. Chao.